Mis bros, si hoy calculo mal una sola curva, 327 kilómetros de trabajo se pueden ir directo al carajo. Imagínate a la chava o chavo más guapa o guapo dependiendo cuál sea el caso de tu colonia, pues así de impresionantes, peligrosas y llamativas están las curvas que nos esperan hoy. Y no exagero, porque lo que traemos hoy no es una vuelta cualquiera, es una ruta que parece tranquila en el mapa, pero que en carretera se convierte en examen final. Así que si quieren ver si este Kenworth T800 y yo logramos dominarlas sin terminar embarrados en el muro de contención y pidiendo grúa o en terapia con un psicólogo, quédense hasta el final porque esto se va a descontrolar. Así que acomódate, súbele al volumen y vámonos a chambear. ¿Qué onda mis bros? Yo soy Flaco Truck Player, tu camionero virtual. Miren nada más el monstruo que traemos hoy. Un Kenworth T800 blanco, trompudo, pesado, elegante. De esos que imponen respeto desde que los ves por el retrovisor. Bajo el cofre tenemos motor Cummins, torque de sobra. Y para trabajar como se debe, caja Eaton Fuller de 18 velocidades. Hoy vamos a darle gusto al dedo y no es por lo que te imaginas, cochinote, sino por ir haciendo cambios de rango como se debe. Estamos saliendo de Yuma, Arizona y tenemos como destino, Phoenix. El total de kilómetros de carretera virtual que vamos a recorrer son 327, la carga es nada más y nada menos que 8 pallets con mercancía para Walmart. Traemos un peso considerable, la velocidad máxima marcada es de 80 km por hora. Y créanme, con este peso, 80 km por hora no se sienten lentos, se sienten delicados. Porque el tráiler empuja en bajadas. Y en curvas no perdona distracciones. Y aquí no solo jugamos simuladores. Aquí vivimos la carretera. Si te gustan los camiones americanos, las rutas largas, las maniobras tensas y el sonido real del motor trabajando, estás en el canal correcto. Pero lo interesante no es la distancia. Lo interesante es que más adelante nos espera tramo de desierto, curvas cerradas, y nos va a caer la noche en plena carretera. Y manejar este T800 de noche, cargado y con tráfico entrando a Phoenix. No es paseo turístico, es concentración total. Déjame preguntarte algo mi bro. ¿Tú manejarías este T800 en automática? ¿O te animas a las 18 velocidades? Déjamelo en los comentarios. Vámonos que esto apenas comienza. Ahora sí, soltamos embrague suave, subimos velocidad, y vámonos a demostrar que la carretera virtual se respeta. Ya entramos a la autopista, el asfalto se abre frente a nosotros como una serpiente interminable y, aunque no hay mucho tráfico, eso no significa que podamos bajar la guardia. Al contrario, este es el momento donde más concentración se necesita. Y si te laten las rutas completas, sin cortes y con tensión real, suscríbete y activa la campanita, porque aquí cada viaje es una historia diferente. La tarde ya empieza a transformarse en noche. El cielo se pinta de naranja, luego de morado, y poco a poco el azul oscuro se va apoderando del horizonte. Las luces del tablero comienzan a resaltar más. El rugido del motor se escucha más chingón. Aquí es donde el viaje deja de ser paseo y se convierte en misión. Y ojo, porque todavía nos falta muchísimo por recorrer. El camión va estable, las revoluciones bien medidas, velocidad constante, pero ustedes saben que en la autopista todo puede cambiar en segundos. Un vehículo que se atraviesa, una curva mal calculada, un viento lateral traicionero, y si no reaccionamos a tiempo, se nos complica la ruta. Respira conmigo, manos firmes en el volante, mirada larga al horizonte, porque esta noche promete. Lo mejor de manejar en este punto del día es esa mezcla entre tranquilidad y tensión. No hay tanto tráfico, sí, pero también hay menos margen de error visual. Las sombras engañan, las distancias parecen diferentes. Aquí es donde un verdadero camionero virtual demuestra de qué está hecho. Y te pregunto algo, si tú fueras copiloto ahora mismo, ¿me dirías que le pise un poco más al acelerador o mantenemos este ritmo conservador para cuidar combustible? Déjamelo en los comentarios porque aquí ustedes también toman decisiones conmigo. Además, atentos porque más adelante vienen tramos largos donde la monotonía puede jugar en contra. Y ya sabes, la monotonía es enemiga de la concentración. Así que si notas que empiezo a relajarme demasiado, tú mismo grítame desde el chat, hey, flaco, enfócate. Todavía nos queda mucha carretera por devorar, muchos kilómetros, muchas posibles sorpresas, y eso es lo que hace épico este viaje, no sabemos qué nos espera más adelante. Así que ajusten el asiento, suban el volumen del motor, porque la noche apenas está cayendo y nosotros apenas estamos calentando. La autopista es larga, el destino está lejos, y la historia de este viaje todavía no se termina de escribir.
Mis bros, aquí viene el punto clave del viaje, el momento donde muchos se confían y otros se convierten en leyenda. La noche ya está cayendo por completo. Las luces largas iluminan apenas lo suficiente. El tablero brilla como si fuera la cabina de una nave espacial, y no es que ya me haya subido a una nave y lo esté afirmando, ¿verdad? Solo es lo que me imagino como deben de ser, y el sonido del motor se vuelve hipnótico y muy arrullador, ¿a poco no? Aquí es donde muchos colegas sufren volcaduras o choques porque se duermen, es muy peligroso. Y aquí es donde quiero que te quedes conmigo, porque lo que viene puede cambiar todo el trayecto. Escuchen ese freno de motor, ese sonido es música para mis oídos. El sol ya nos dijo adiós y aquí es donde la puerca tuerce el rabo. Me da miedo, la visibilidad es mínima, el cansancio pega, pero el Cummins sigue firme. El desierto de Arizona de noche es traicionero, pero nuestras luces cortan la oscuridad como un bisturí. Ojo aquí, no se me despeguen de la pantalla. Estamos por llegar a una maniobra que te hace sudar frío. Bajamos revoluciones, la Ethan Fuller me pide el cambio hacia abajo, ahí está. Entrar a Phoenix de noche y con este tráfico requiere concentración absoluta. Por cierto, si quieren llevar esta pasión al siguiente nivel, no olviden que tengo una playlist con rutas exclusivas de camiones americanos por carreteras de México y Estados Unidos. Tienen el link directo en la descripción, no hay pierde. No es el tráfico lo que preocupa, es la resistencia mental. Después de varios kilómetros, la mente empieza a jugar contigo. Te sientes cómodo, te sientes seguro, y es ahí cuando más errores se cometen. Es donde ya no sabes si vas o vienes, traes un ojo abierto y el otro cerrado, un pequeño descuido, un segundo mirando el retrovisor más de la cuenta, y la historia puede dar un giro inesperado. Pero aquí no venimos a improvisar. Aquí venimos a demostrar que no solo sabemos acelerar, sabemos mantener el control cuando la carretera se pone silenciosa. Y te voy a decir algo importante. Quédate hasta el final de este tramo porque más adelante vamos a tomar una decisión clave que puede ahorrarnos tiempo o meternos en un problema serio. No te voy a decir todavía cuál es, pero cuando llegue el momento, vas a entender por qué esta parte del viaje era tan importante. Así que si estás disfrutando esta vibra de autopista nocturna, haz algo rápido. Revienta ese botón de like si sientes la tensión. Suscríbete si tú también vives la carretera como si fuera real. Y comenta ahora mismo desde dónde estás viendo este viaje, quiero saber qué ciudad se subió de copiloto hoy. Porque esto no es solo un gameplay, es una travesía compartida. Ajustamos velocidad, revisamos espejos, respiramos profundo. La noche apenas empieza a ponerse interesante, y te prometo algo, lo mejor todavía no aparece en el retrovisor, aparece más adelante. Y cuando llegue ese momento, quiero que estés aquí para vivirlo conmigo. Los letreros apenas se alcanzan a ver iluminados por nuestros faros. El asfalto refleja la luz como si fuera un espejo oscuro, y cualquier error aquí se paga caro. Después de tantos kilómetros en American Truck Simulator, llegar al tramo final de noche no es alivio, es la prueba final. Ahí está el señalamiento, apenas visible. Salida próxima 1 kilómetro, pero de noche las distancias engañan. Lo que parece cerca, no lo está. Y lo que parece lento, viene más rápido de lo que crees. Bajamos intensidad en el acelerador, dejamos que el motor ruja grave, controlado, porque aquí no se trata de correr, se trata de terminar lo que empezamos. Luces altas, no, mejor no. Hay tráfico adelante, luces bajas, enfoque total. Ahí está, la salida a la derecha. Pero vean eso, las sombras no dejan ver bien la curva de la rampa. Y con este remolque cargado, si entramos pasado de velocidad, el peso nos puede empujar hacia afuera. No podemos fallar ahora. Intermitente derecha, espejo lateral, apenas se ven los faros detrás. Punto ciego, limpio, suave, suave. Entramos a la rampa. La curva se siente más cerrada de lo que parecía. El volante firme, nada de movimientos bruscos. El camión vibra ligeramente por el cambio de superficie, y yo siento esa tensión en el pecho porque sé que aquí es donde se define si la entrega será perfecta o un desastre. Si has llegado hasta aquí conmigo en este viaje nocturno, déjame un comentario diciendo, llegamos de noche, pero firmes. Quiero saber quiénes vienen atentos hasta el último kilómetro, porque todavía no hemos terminado. El destino está cerca, pero la noche siempre guarda una última sorpresa.
El camión responde firme, estable, como si también supiera que ya hicimos lo más difícil. Las luces de la ciudad empiezan a verse más claras, y ahí a lo lejos, iluminado como faro en la noche, aparece el enorme letrero de Walmart. Destino a la Vista Bros. Después de todo el trayecto en American Truck Simulator, llegamos puntuales. Sin multas, sin choques, sin perder la ruta, así se trabaja en la carretera virtual. Entramos al estacionamiento con calma, nada de confiarnos ahora. Aquí es donde muchos dicen, ya llegué, y bajan la guardia, pero no. Todavía falta la parte fina. Ahí están los andenes de descarga, alineados, silenciosos, esperando. Nos toca ese de allá. Ok, activamos intermitentes, bajamos velocidad, nos abrimos un poco para preparar la maniobra porque ya saben que la reversa con remolque no perdona errores. Aquí no es fuerza, es técnica. Movimiento suave del volante, pequeño ajuste, dejamos que el remolque empiece a doblar. Respira, poquito volante contrario para enderezar. Suave, suave, sin sobrecorregir. El tráiler se va alineando perfecto con el andén, centímetro a centímetro, la tensión sube porque queremos que quede limpio, profesional, como debe ser. Ahí va, enderezamos, retrocedemos despacio. Si te gustó cómo manejamos esta llegada bajo presión, déjame tu like ahora mismo porque eso me ayuda muchísimo a que más camioneros virtuales se suban a esta ruta. Comenta desde qué ciudad estás viendo el video y dime, ¿te salió perfecta la reversa o te pusiste nervioso conmigo? Y si quieres más viajes intensos, más rutas largas y más maniobras que ponen a prueba los nervios, suscríbete y activa la campanita porque lo mejor todavía está por venir. Recuerda, la carretera virtual nos espera. Yo soy Flaco Truck Player, tu camionero virtual. Hasta la próxima.